de masa y flujo, sabemos que el sistema está en equilibrio solo si se cumplen dos condiciones. La primera es que el doble del caudal que pasa por la primera tubería, que sería la Q1, más el caudal que pasa por la segunda, Q2, debe igualar el flujo que llega desde la bomba principal. El caudal Q1 más el triple de Q2 debe cubrir la demanda combinada de los tanques de almacenamiento. ¿Pero qué son los sistemas de ecuaciones? Bien, el ingeniero caudal tiene dos incógnitas, Q1 y Q2, que son los caudales que debe calcular, y dos condiciones que deben cumplirse al mismo tiempo. Un sistema de ecuaciones lineales es exactamente eso, un conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento físico de un sistema y que deben resolverse simultáneamente. El ingeniero caudal traduce sus condiciones hidráulicas a la forma estándar A por B, A por X igual a B. Sus incógnitas forman el vector X. X es igual a Q1 y Q2, esto significa que X es un estado vertical con las dos caudales que queremos encontrar. Sus demandas externas forman el vector B. B es igual a 5.6. Esto representa la bomba entrega 5 unidades de flujo y los tanques requieren 6 unidades. Sus relaciones forman la matriz A, donde A es igual a 2,1 y 1,3. Cada fila representa una ecuación y cada columna representa una incógnita. ¿Para qué sirven el sistema de ecuaciones? Bueno, pues esto sirve para modelar la realidad y encontrar los parámetros internos, que logren el equilibrio dadas las restricciones externas y las leyes del sistema. Si el ingeniero caudal resolviera esto a mano, ya sea por sustitución o reducción, tardaría más y podría cometer errores. Por eso en la práctica usamos métodos numéricos confiables. Usamos el método A entre B, que permite resolver el sistema de forma estable y eficiente. Este método evita calcular la inversa de la matriz, lo cual mejora la precisión. Lo que nos da como resultado a que Q1 es igual a 1.8 unidades, lo que nos dice que la primera tubería debe conducir 1.8 unidades de flujo. Q2 es igual a 1.4 unidades, que nos dice que la segunda tubería debe conducir 1.4 unidades de flujo. Para verificar si la solución es correcta, calculamos el residuo, que mide que también se cumple A por X igual a B. En este caso, da 8.8 por 10 a la menos 16, donde en nuestro código se muestra como residuo es igual a NOR A por X menos B. Si este valor es muy pequeño, por ejemplo, entre 1 por 10 a la menos 12 y 1 por 10 a la menos 16, la solución es excelente. Pero en cambio, si el residuo es grande, puede deberse a algún error en el planteamiento de A o B, a que el sistema sea sensible o mal condicionado, donde lo podemos ver con cont A en nuestro código, o que el sistema no tenga una solución única. Como conclusión, el ingeniero caudal encontró que los caudales de equilibrio son Q1 igual a 1.8 y Q2 igual a 1.4. Gracias a esto puede calibrar un sistema hidráulico con confianza. Esto nos ayuda a no solo calcular los valores de Q1 y Q2, sino a traducir el problema físico a A y B. Y de esta manera resolverlo con herramientas confiables y dar un significado técnico a la solución. Vamos del dilema del ingeniero Ampere. Imaginemos que somos el ingeniero Ampere encargado de diseñar el sistema eléctrico de una casa. Esta vivienda tiene tres circuitos principales. El circuito 1 alimenta la cocina y el refrigerador, el circuito 2 alimenta el sistema de iluminación y sensores, y el circuito 3 alimenta el sistema de climatización. Cada circuito está conectado a un nodo central y por seguridad y eficiencia se deben cumplir tres condiciones de equilibrio eléctrico. La primera es que la corriente en el circuito 1 menos del circuito 2 debe igualar la corriente que entra desde el panel solar. La segunda condición es que la corriente en el circuito 2 menos la del circuito 3 debe igualar la demanda de iluminación nocturna. Y la tercera condición dice que la corriente en el circuito 3 más la del circuito 1 debe igualar la corriente que se dirige al sistema de respaldo. Bien, el ingeniero puede traducir sus condiciones eléctricas a la forma estándar A por X igual a B. Sus incógnitas forman el vector X, donde X tenemos I1, I2 y 3. Esto significa que X es un listado vertical con las tres corrientes que queremos encontrar. Sus demandas externas forman el vector B, donde tendremos 2, 1 y 3. Esto representa que el panel solar entra 2 A, la iluminación nocturna requiere de 1 A y el sistema de respaldo recibe 3 A. Ahora, sus relaciones forman la matriz A, como lo podemos ver en el código. Cada fila representa una ecuación de balance de corriente y cada columna representa una incógnita. Si el ingeniero puede resolver esto a mano, tardaría más y podría cometer errores. Por lo tanto, usamos el método A entre B, que permite resolver el sistema de forma estable y eficiente. Este método evita calcular la inversa de la matriz, lo cual mejora la precisión. El resultado es I1 igual a 1.05 amperes, donde dice que el circuito 1 debe conducir 1.05 amperes. La I2 nos da como resultado 1.4 amperes, donde dice que el circuito 2 debe conducir 1.14 amperes. Y I3 es igual a 1.38 amperes, donde el circuito 3 debe conducir 1.38 amperes. Para verificar si la solución es correcta, calculamos el residuo, que mide que también se cumple A por X igual a B. Nuestro residuo en este caso es de 1.20 por 10 a la menos 15. Si este valor es muy pequeño, entonces nuestra solución es excelente. Por lo tanto, es una buena solución. También calculamos el número de condición, que nos da 2.78 por 10. Y esto se representa, o se calcula más bien con código A, donde si este valor es grande, entonces el sistema es sensible a errores o relaciones con los datos. Como conclusión, el ingeniero Ampere encontró que las corrientes de equilibrio son I1, 1.4 amperes, I2, 1 ampere y I3 con 0.8 amperes. Ahora, nuestra situación problemática 3 es el dilema del ingeniero Juan. Vamos a imaginar que somos el ingeniero Juan, responsable de diseñar un sistema de distribución eléctrica para una estación meteorológica en una zona remota. El sistema tiene dos componentes
componentes claves: un módulo de sensores que mide temperatura, humedad y presión, y un módulo de transmisión que envía los datos a un centro de monitoreo. Ambos módulos requieren corriente eléctrica y el ingeniero común debe calcular cuánta corriente debe fluir por cada uno para satisfacer una demanda del sistema. Las condiciones eléctricas que deben cumplirse son 10 veces la corriente del módulo de sensor y 1, más el doble de corriente del módulo de transmisión y 2, que deben igualar la energía disponible en la batería principal. La segunda condición es que 3 veces y 1 más 9 veces y 2 deben igualar la energía que consume en una jornada completa. El ingeniero contiene dos incógnitas, que son las corrientes que debe calcular, y dos condiciones que deben cumplirse al mismo tiempo. El ingeniero comprueba sus condiciones eléctricas de la forma estándar A por X igual a B. Sus incógnitas forman el vector X, que es I1 y I2. Esto significa que X es el estado vertical con las dos corrientes que queremos encontrar. Sus demandas externas forman el vector B, donde tenemos el 1421, que representa que la batería principal entrega 14 amperes y el sistema consume 21 amperes total. Sus relaciones forman la matriz A, como se muestra en nuestro código. Cada fila representa una ecuación de balance de corriente y cada columna representa una incógnita. El ingeniero quiere resolver el sistema de forma eficiente, pero tiene dos opciones. Entonces tenemos que int A por B, donde calcula la inversa de A y luego la multiplica por B, o A entre B, usa un método numéricamente estable sin calcular la inversa. Ahora, nuestros resultados son I1 igual a 1 amper y I2 igual a 2 amper. Nuestro residuo para A entre B es de 3.55 por 10 a la menos 15, mientras nuestro residuo para A por B, int A por B, es igual a 0. Lo que A por B es más preciso, ya que evita los numéricos y puede sugerir calcular la inversa. Te puede sugerir calcular la inversa de A. Bien. Como conclusión, el ingeniero comprobó que A por B es el método más estable para resolver el sistema como el de su estación meteorológica. Evitar A entre B no es solo una recomendación teórica, es una práctica funcional que mejora la precisión y la seguridad del sistema. Situación 4, donde hablaremos del dilema del ingeniero Kirchhoff. Imaginemos que somos el ingeniero Kirchhoff encargado de calibrar un sistema de sensores distribuidos en una torre de monitoreo ambiental. El sistema tiene tres nodos principales: nodo A, que mide la temperatura; nodo B, que mide la presión atmosférica; y nodo C, que mide concentración de gases. Cada nodo conectado por cables permite el flujo de corriente y el ingeniero Kirchhoff debe determinar cuánta corriente circula por cada uno para que el sistema esté en equilibrio. La ley de Kirchhoff nos dice que el doble de corriente en A más la corriente en B menos la corriente en C deben igualar la energía entregada por el módulo solar. También dice que menos 3 veces la corriente en A menos la corriente en B más 2 veces la corriente en C debe igualar la energía que se pierde por disipación, y que menos 2 veces la corriente en A más la corriente en B más 2 veces la corriente en C debe igualar la energía que se almacena en el sistema de respaldo. El ingeniero Kirchhoff tiene tres incógnitas, X, Y y Z, que representan las corrientes en los nodos A, B y C, y las tres condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. El ingeniero Kirchhoff traduce sus condiciones eléctricas a la forma estándar A por X igual a B. Sus incógnitas forman el vector X, es A, B, C. Esto significa que X es un estado vertical con las tres corrientes que queremos encontrar. Sus demandas externas forman el vector B, son las fuentes y consumos eléctricos. Tenemos 8 menos 11 menos 3. El módulo solar solo entrega 8 amperes, se pierden 11 amperes y por disipación y se almacenan 3 amperes. Sus relaciones forman la matriz A, como se muestra en el código. Cada fila representa una ecuación de balance de corriente y cada columna representa una incógnita. El ingeniero Kirchhoff quiere entender cómo se resuelve el sistema manualmente paso a paso. Para esto aplica eliminación de campos, pero lo vamos a hacer desde un código para facilitar este proceso y evitar errores, donde nos da como resultado la intensidad A, 2 amperes, intensidad B, 3 amperes, intensidad C, menos 1 ampere. También se compara con el método de A entre B para verificar que ambos coincidan. Pero para esto vamos a verificar si esta solución es confiable y se calcula el residuo, donde sabemos que si el residuo es muy pequeño, entonces la solución es excelente. Y si el número de condición es grande, entonces el sistema puede tener errores o variaciones. Bien, nuestro residuo es de 1.78 por 10 a la menos 15, lo que nos dice que entonces nuestra solución es buena. En conclusión, Kirchhoff comprobó que la eliminación de causas es una herramienta poderosa para entender cómo se resuelven los sistemas lineales, aunque en la práctica se usa A entre B. Por eficiencia, conocer el procedimiento manual ayuda a explicar resultados y justificar decisiones técnicas. Imaginemos que somos el ingeniero Maxwell encargado de diseñar un sistema de distribución de energía para un sistema de monitoreo sísmico. El sistema tiene tres nodos eléctricos. Nodo X alimenta los sensores de vibración, nodo Y alimenta el sistema de comunicación satelital y nodo Z alimenta el sistema de respaldo de almacenamiento. Para garantizar el equilibrio energético se deben cumplir tres condiciones. La primera es que la corriente en X más el doble de la corriente en Y menos la corriente en Z debe igualar la energía entregada por el generador principal. La segunda condición es que el doble de la corriente en X más la corriente en Y más la corriente en Z debe igualar la demanda en total del sistema.
Y la condición 3 es que menos la corriente en X más la corriente en Y más el doble de la corriente en Z debe igualar la energía que se almacena en las baterías. Bien, ahora, el ingeniero Maxwell tiene tres incógnitas, que son intensidad X, intensidad Y e intensidad Z, que representan las corrientes en los nodos X, Y y Z. Las tres condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. El ingeniero Maxwell traduce sus condiciones eléctricas a la forma estándar A por X igual a B. Sus incógnitas forman el vector X, donde X es intensidad X, intensidad Y e intensidad Z. X es un estado vertical con las tres corrientes que queremos encontrar. Sus demandas externas forman el vector B, que son las fuentes y consumos eléctricos, donde tenemos 2, 9, 3, que representa el generador entrega 2 amperes, el sistema consume 9 amperes y se almacenan 3 amperes. Sus relaciones forman la matriz A, como se muestra en nuestro código, y cada fila representa una ecuación de balance de corriente y cada columna representa una incógnita. Ahora bien, el ingeniero Maxwell quiere verificar si el sistema tiene solución única, infinitas soluciones o si es incompatible. Y para esto, la matriz debe permitir leer directamente la solución y detectar si hay inconsistencias. Y se debe comparar con el método A entre B para verificar que ambas soluciones coincidan, como se muestra en nuestro código. Ahora, los resultados esperados son IX es igual a 2.38 amperes, y Y que es igual a 0.83 amperes y Z que es igual a 2.50 amperes. Para verificar si la solución es confiable se calcula el residuo, en este caso nuestro residuo es 0, entonces la solución es muy buena. Al igual se puede calcular el número de condición, en este caso es 1.92 como lo muestra aquí en el código, con A. El ingeniero Maxwell comprobó que el sistema tiene una solución única y que REF es una herramienta útil para verificar compatibilidad y depurar modelos. Aunque en la práctica se usa A entre B por eficiencia, REF permite visualizar la estructura del sistema y entender su comportamiento. ¿Sí? En el código podemos ver esta condición que nos dice aquí en la conclusión, que es lo de REF, y pues ya explicamos para qué sirve. Vamos con nuestra problemática 6, donde hablaremos sobre el dilema del ingeniero Faraday. Imaginemos que somos el ingeniero Faraday, encargado de instalar un sistema de distribución de energía en una pequeña estación de monitoreo ambiental. El sistema tiene dos ramas principales. La rama A, que alimenta los sensores de temperatura y humedad, y la rama B, que alimenta el sistema de comunicación satelital. El ingeniero Faraday recibe dos conjuntos de especificaciones técnicas que deben cumplirse. Sin embargo, al analizarla nota que podrían estar mal planteadas o ser redundantes. Las condiciones son: caso 1, posible inconsistencia, donde la suma de las corrientes en A y B debe ser 3 amperes. Y el doble de esa suma debe ser 8 amperes, pero esto no es posible, ya que 2 por 3 es 6 y tendría que ser 8. El caso 2 es el de posible redundancia, donde la corriente en A más el doble de la corriente en B debe ser 5 amperes. El doble de la primera ecuación es 2 por 1 por I en A más 4 por I en B es igual a 10 amperes. Ambas ecuaciones son equivalentes, lo que sugiere infinitas soluciones. El ingeniero Faraday tiene dos incógnitas, IA y IB, que representan las corrientes en las ramas A y B. Las condiciones deben cumplirse simultáneamente, pero pueden estar mal planteadas. El sistema de ecuaciones lineales permite detectar si hay una solución única, si son infinitas soluciones o no tiene solución. Para esto, el ingeniero traduce sus condiciones eléctricas a la forma estándar A por X igual a B. En el primer caso, tenemos nuestras matrices de la siguiente manera, como se muestra en nuestro código, donde tenemos 1,1 y 2,2. Y en nuestro vector B tenemos 3 y 8. Y en nuestro caso 2 tenemos 1,2 y 2,4. Y en nuestro segundo vector 5 y 10. Ahora, el ingeniero Faraday usa el código para verificar si los sistemas tienen una solución única, infinitas soluciones o son inconsistentes. Pero se debe basar en comparar con rank A, donde este es el rango de la matriz de coeficientes, y rank AB, donde este es el rango de la matriz aumentada. Donde nos da como resultados, en el caso 1, que no tienen una solución, ya que rank A es igual a 1 y rank AB es igual a 2 en el primer caso. Y en el caso 2 tenemos que rank A es igual a 1 y rank AB es igual a 1, por lo tanto son iguales y nos da una solución infinita. Antes de interpretar cualquier solución, el ingeniero Faraday verifica que si rank A es igual a rank AB, esto va a ser igual al número de incógnitas y tendría una solución única. Si rank A es igual a rank AB y esta es menor que el número de incógnitas, entonces tendría infinitas soluciones. Si rank A es menor que rank AB, entonces el sistema es inconsistente, no tendría solución. Bien, este análisis es clave en auditorías técnicas y en la elaboración de modelos físicos. El ingeniero Faraday descubrió que no todos los sistemas tienen solución única, algunos están mal planteados y otros son redundantes. Usar rank y REF permite detectar estos casos antes de aplicar métodos numéricos, lo que es una gran ventaja a la hora de nuestra problemática real. La situación 7, donde hablaremos del dilema del ingeniero Tesla. Imaginemos que somos el ingeniero Tesla, encargado de calibrar un sistema de medición de voltajes en un laboratorio de predicción. El sistema tiene dos sensores que deben registrar diferencias de potencial entre dos puntos muy cercanos. Debido a la cercanía de los puntos y la sensibilidad de los instrumentos, las mediciones son casi iguales, lo que genera un sistema numéricamente delicado.
Tesla debe calcular los voltajes reales, pero sabe que incluso pequeñas variaciones pueden alterar mucho la solución. Las condiciones son, el primer sensor mide la suma de dos voltajes, donde V1 más V2 es igual a 2, y en el segundo condición, el segundo sensor más preciso mide V1 más 1 por V2, que es igual a 2. El ingeniero tiene dos incógnitas, V1 y V2, que representan los voltajes reales. Las dos condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. Un sistema de ecuaciones lineales permite modelar este tipo de problemas físicos y encontrar soluciones que respeten las mediciones. El ingeniero Tesla traduce sus condiciones eléctricas a la forma estándar A por B, A por X igual a B. Sus incógnitas, los voltajes que se buscan, forman el vector X, donde X es un estado vertical en los dos voltajes que queremos encontrar, en este caso V1 y V2. Sus mediciones externas forman el vector B, donde representa que el primer sensor mide 2 volts y el segundo 2.001 volts. Sus relaciones forman la matriz A, como se puede ver en el código. Cada fila representa una ecuación de medición y cada columna representa una incógnita. El ingeniero Tesla usa el código para resolver el sistema y analizar su sensibilidad. El código calcula la solución de X usando A entre B y el residuo normal de A por X menos B y el número de cont A, que indica qué tan sensible es el sistema a errores. Luego aplica un escalado por filas para mejorar la estabilidad numérica. Los resultados son cont A es mayor a 1, lo que indica que el sistema es sensible. Si cont A es menor a cont A es igual, es menor a cont A, esto es que escalado mejora la estabilidad. Si el residuo antes y después del escalado es igual a 1 por 10 a la menos 16, entonces la solución es confiable. Para verificar si la solución es confiable, el ingeniero Tesla observa el residuo y el número de cont A, que en este caso nos da un número de residuo de 0 y la condición AS nos da de 4 por 4 a la 4. Por lo tanto, el escalado ayuda a interpretar mejor los resultados y a reducir el impacto de errores numéricos. En conclusión, el ingeniero Tesla comprobó que el sistema era numéricamente delicado, pero que el escalado por filas mejoró la estabilidad y la interpretación. En sistemas reales, donde las magnitudes varían mucho, normalizar y escalar es una práctica muy recomendable.